Y si de verdad no van a poder escuchar con mucha atención, hacen un silencio y se retiran lentamente afuera y no va a haber ningún problema. Pero es muy importante que aprovechen esta oportunidad. Quiero agradecer a Rosario Carcuro, la señora profesora, experta en la obra de Juan Bosch. Su presencia acá es muy importante porque es por amor a la lectura. Nosotros tenemos como lema eso, amo leer o amor por los libros y la lectura. Tenemos también la presencia de la señora Gracie Lizardo, que también apoya mucho la Fundación Juan Bosch. Ella es representante de la Embajada de la República Dominicana, aquí en Chile, y ellas siempre están en este tipo de actividades y en alguna oportunidad nos topamos en la Biblioteca Santiago también, en una charla muy interesante sobre una relación entre dos escritores latinoamericanos. Vamos a comenzar. Quiero agradecer también a los directivos que están presentes, a Leila Cochava, nuestra jefa de UTP, a Rodolfo Canales, nuestro inspector general, Patricio Oneto, nuestro orientador, la señorita Rayén Aravena, la psicopedagoga, Rafael Mella, nuestro encargado de convivencia, y a los profesores todos. Tenemos por supuesto la presencia del profesor de lenguaje, jefe de departamento, profesor Cristóbal Torres, y agradecemos a todos los demás profesores que están presentes. Un hombre, Juan Bosch, un país, República Dominicana. Su escritura, cuentos, crónicas, novelas, libros, se transforman en lectura para muchos seres, en muchos tiempos y países. El profesor Juan Bosch, narrador, ensayista, educador, historiador, biógrafo, político, expresidente de la República Dominicana, inició su carrera literaria con un pequeño libro de cuentos llamado Camino Real, en 1933, donde narraba en gran parte lo que había visto, escuchado y vivido en su pueblo, La Vega. Tal vez lo que podríamos hacer cualquiera de nosotros del pueblo donde vengamos. Y si escribimos sobre lo que vemos, vivimos, por ejemplo, de Renca o de la comuna de donde vengamos. Hoy en el Instituto Cumbre de Cóndores Poniente, en la Biblioteca CRA, tenemos la fortuna de recibir la visita de la señora Rosario Carcuro, quien compartirá con nosotros hoy su amplio conocimiento acerca de la obra de este autor. Que sea fructífero lo que surja de este taller. Esperamos que a todos podamos sacar algo importante en conclusión y para después utilizarlo en nuestra aula, en nuestra experiencia, en todo lo que vivamos. Muchas gracias, señora Rosario, y la dejo con su audiencia. Veamos, ¿me escuchan allá atrás? ¿Sí? Así no me gusta mucho. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy profesora de castellano, como decíamos en los tiempos que yo estudié. Y entonces aquí me encuentro tengo el gusto de estar en un colegio, en una escuela, de verdad, que para mí siempre es lo más bonito que me puede ocurrir, estar entre mis colegas y estar entre los niños, los jóvenes, los niños y las niñas. Cuando yo recibí esta invitación y pensé diseñar un poquito el programa de lo que podía plantearle, más bien yo me hice algunas preguntas que yo creo que nos las hacemos, son preguntas que se está haciendo todo el mundo hace rato. Uno lo ve en los medios de comunicación, uno lo ve en los diarios, a veces en uno que otro mejor que corte. Es tan fascinante el tema de la imagen que Paula,
Entonces, son preguntas que tienen que ver en el momento en que estamos ahora, que yo creo que uno de los grandes temas es la calidad, ¿verdad?, de la educación, qué es lo que vamos a hacer con esta educación que damos en los colegios, en las escuelas. La pregunta de la lectura, a la cual ha hecho referencia Paula cuando inauguró, ¿verdad?, esta sesión que estamos haciendo. A ver, yo les preguntaría a ustedes si alguna me quisiera contestar, profesor, profesora o estudiante de aquí del instituto, una pregunta que yo me hago: ¿por qué es necesario en general que la gente lea? Pero ¿por qué es necesario que los jóvenes, que los estudiantes, que los niños y niñas lean? ¿Qué piensan ustedes de eso? Contésteme a alguien. A lo mejor no es necesario, yo no digo que sea necesario, pero ¿es necesario, no es necesario y por qué sería necesario si fuera así? Bueno, es necesario para que los jóvenes conozcan también lo de antes. Que conozcan. Sí. Y que aprendan otro vocabulario. Aquí dice la joven, ¿verdad?, que es para que conozcan, para que aprendan otro vocabulario. ¿Qué piensan mis colegas? ¿Para qué uno quiere que los niños lean? ¿O por qué nosotros los profesores debemos leer o no debemos leer? Yo no doy yo no doy esto como por sabido, como afirmado completamente. No, es absolutamente necesario que todo el mundo lea. Yo parto de mucho más atrás. No estoy pensando que en este momento estoy en una biblioteca, que es un lugar extraordinario, que está lleno de voces, ¿verdad?, de palabras que nos acompañan, sino que yo estoy pensando, a ver, como si no estuviéramos aquí y nos planteáramos esta pregunta: ¿por qué es necesario que leamos? O es una lata, o mejor ver tele, o mejor conocer, porque cuando la niña dice que es necesario para el conocimiento, ¿de dónde eres tú? ¿De qué país? Eres chilena. Te encontré un acento. ¿Verdad? Cuando ella dice el conocimiento ahora a través del computador, ¿verdad?, a través del internet tenemos una cantidad de conocimiento impresionante que se nos viene encima. De manera que repito la pregunta que usted me estaba indicando. Bueno, yo creo que comenzando desde la experiencia personal, que para mí es un ámbito fundamental la lectura, desde que comencé a tomar el gusto por ello, amplió todo lo que yo pudiese imaginar en cuanto a imaginación, a crecimiento personal, al desarrollo de distintos ámbitos de mi persona. Y creo que enseñarle a los estudiantes que la lectura es un modo de viajar, es un modo de poder conocerse a sí mismo, pero también conocer a otras culturas. Y en realidad eso es lo que me llama la atención, de poder transmitirles el amor por la lectura y los libros. Cosas que sí podemos tenerla con la tecnología, pero en realidad ese romanticismo que uno mantiene, ¿cierto?, y esa relación con los libros es distinto. Y es muy probable que ellos estén acostumbrados a leer con una tablet o a leer con el celular, y tratar de fomentar ello, yo creo que es una de las experiencias más gratas que uno tiene acá en el colegio. Usted es profesora de historia. De historia. Bien. Sí, nadie más me quiere contestar esta pregunta tan sencilla, que si es necesario o no que los niños, ustedes por ejemplo como estudiantes, ¿qué piensan? Es necesario porque es conocimiento para todos, nos ayuda, además, como decía Reina, es diferente a leer un tablet, teléfono o en internet, ya que hay un lazo diferente que se forma con el libro, algo que nos une con las palabras y el mundo que se crea a partir de eso. Sí, yo creo que esta es una discusión que debería tener, muchas gracias, debería tener mucho más espacio. Realmente cuando hablamos de los temas estos de la calidad de la educación, qué vamos a hacer, qué pretendemos con la educación en nuestro país, estamos en un proceso de reforma, ¿verdad?, con mucho debate a favor, en contra, pero debate al fin, que eso es muy importante para mover la cabeza, las ideas, los pensamientos.
Yo creo que este tema de la lectura, qué es lo que hacemos con los libros, para qué es importante este espacio, para qué es importante sentarnos aquí y sacar esos libros, elegirlos, ver qué es lo que hay, qué autores están ahí, qué representan. Yo creo que ese mundo que está un poco olvidado y postergado, es importante volver a planteárselo de nuevo. Y yo tenía otra pregunta que yo creo que es una dentro de lo que estoy diciendo y dentro de lo que yo de las preguntas que yo me hago cuando pienso en el momento que estamos viviendo en nuestro país, ¿no es cierto? ¿Qué tiene que ver la escuela como institución? ¿Qué tiene que ver la escuela con el tema de la lectura? ¿Cómo una escuela se plantea el tema de la lectura? ¿No es cierto? Desde que el niño, ¿en qué grado empieza esta escuela? ¿Tiene el kinder, por ejemplo? Séptimo. Claro. ¿Cómo desde que ese joven, niña o niña, entran aquí, cómo se están planteando el tema de la lectura, la escuela como concepción, como proyecto educacional? Yo creo que esa es una cuestión muy importante y entonces, no sé, pues los profesores ahí tenemos un papel que jugar muy importante, pero yo creo que no es llegar y decir, los profesores tenemos un papel que jugar. Yo creo que si yo me pusiera a conversar aquí exclusivamente con mis colegas que están aquí, usted arguyó y habló en torno a este tema, sería interesante de repente, si hubiera otra ocasión, ¿verdad?, decir, bueno, qué volumen de lectura tenemos nosotros, los profesores, cuáles son las cuestiones que nos preocupan, qué nos gustaría que los niños leyeran, qué libros, por ejemplo, sentimos nosotros los profesores que son indispensables, que un niño de cualquier parte, pero que un niño chileno, chilena, un niño que vive aquí en Chile, porque ahora muchos niños que no son chilenos, pero que viven aquí en Chile, ¿verdad? Nosotros los profesores, hombres y mujeres, profesores y profesoras, quisiéramos que los niños leyeran. Esa es una pregunta interesante. ¿Y por qué creemos que esos libros, no sé cuál es el libro número uno que toda persona, digamos, debería leer? Eso tiene que ver con gustos, eso tiene que ver con aficiones, eso tiene que ver con lo que nos inculcaron a nosotros mismos, con las propias búsquedas que hemos hecho, pero ese es un tema importante. Tal como dijo Paula, porque yo en primer momento había pensado que quizá el tema que les estaba planteando iba a suscitar algún movimiento del grupo que iba a tener como 5 o 6 brazos haciéndome así, para contestar, pero no ocurrió eso, de manera que tengo que enfrentar la realidad tal cual es. No hay esa motivación para que podamos contestar estas preguntas que son tan importantes a la hora de juntarnos en una biblioteca, escuchar a una señora desconocida que va a hablar sobre un autor, yo creo que también desconocido, ¿verdad? Paula ha hecho una muy buena motivación, pero de todas maneras, ¿quién es este personaje al cual nos enfrentamos? Que aquí tenemos unos libros que hemos traído también, que después en un próximo momento, ¿no es cierto?, vamos a hablar de ello, de manera que se incorporen a estas filas que hay de libros que están en torno a nosotros y que ustedes ojalá los puedan, por lo menos empezar a hojearlos, porque una manera de acercarse uno a la lectura es llegar a una librería, por ejemplo, llegar a esta misma biblioteca, ¿verdad? Abrir el libro, hacerlo así por último, a ver cómo se ve cómo es la letra, es muy junta, muy chica, muy grande, ver lo que dice, ¿no es cierto?, el libro en la parte de atrás, ahí hay un resumen normalmente, nos atrae lo que dice ahí, ¿qué significará? Yo creo que esto que decía la estudiante aquí, la persona que me contestó, ¿verdad?, que es distinto, y lo decía la profesora también, es distinto el objeto libro, ¿verdad?, a ver un texto en el computador o en la tableta. Es completamente distinto. Este es un objeto que yo lo puedo tomar, que yo me lo puedo poner en el bolsillo, lo puedo llevar debajo del brazo, puedo hacer es un objeto y desde ese momento tiene todo un valor en sí mismo, porque ocupa un lugar además, ¿no es cierto? No es desde lo virtual, sino que es desde el espacio real que estamos ocupando. Yo traigo de visita a este escritor que se llama
que se llamó, pero que se sigue llamando, porque los escritores, ¿verdad?, son personas que quedan eternizados en la memoria a través de lo que han escrito. Un escritor que se llama Juan Bosch, que es de un país que se llama República Dominicana. ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar de Juan Bosch? Ojalá que me contestaran sí o no. No. ¿Nadie? No. Nadie. Nunca, nunca lo han visto en ningún lado, ni en un periódico, ni en un diario, ni en una revista, nada. No. Bien. ¿Dónde está República Dominicana? En el Caribe. En el Caribe. ¿Con qué otras islas? Una isla, ¿verdad? Es una isla que está en el Caribe. ¿Qué otras islas? Ahí están las 3 Antillas Mayores, que las 3 hablan nuestro idioma, castellano. ¿Cuáles son las otras 2 islas que acompañan a... Son 3 en realidad, porque República Dominicana ocupa una isla, la mitad de una isla. La otra mitad de la isla, ¿cómo se llama? Haití. ¿Saben ustedes qué es lo que es Haití, verdad? Una ex colonia francesa. ¿Ah? Díganme ustedes. Una ex colonia francesa. Una ex colonia francesa, ¿no es cierto?, que tiene una población mayoritariamente negra. Haití es en este momento, ¿no es cierto?, junto con algún otro país, ya no podemos decir Bolivia porque Bolivia ha subido mucho su nivel económico, pero Haití es uno de los países más pobres de nuestra región, siendo que a fines del siglo XVIII, comienzos del XIX, era una, ¿verdad?, de los países y de las colonias más ricas, ¿no es cierto? Simón Bolívar, que es el libertador de América, ¿verdad?, que libertó Colombia, que después se dividió y fue Venezuela también, Perú, Ecuador. Simón Bolívar fue a pedir recursos económicos, fíjense ustedes, a Haití, para poder seguir su guerra de liberación. ¿Verdad, profesora? De manera de que Haití era una señora colonia y nos deberíamos preguntar por qué es el país devastado, pobre, aniquilado que ahora conocemos. Bueno, República Dominicana está al lado. Haití habla una lengua propia, se podría decir, que se llama creol, ¿verdad? Criollo podría ser la traducción, ¿verdad?, que es una derivación del francés, tal como dijo el inspector, ¿verdad?, aquí del colegio. Esta es una ex colonia francesa. República Dominicana habla español junto con qué hay 2 otras islas que son de habla española y que las 3 forman las Antillas Mayores. ¿Cuáles son? Cuba es una y la otra, Puerto Rico. ¿Verdad? De manera que República Dominicana, Puerto Rico y Cuba forman las Antillas Mayores y las 3 hablan español. Puerto Rico es una colonia de los Estados Unidos, no es un país soberano ni independiente. Juan Bosch nace entonces en Santo Domingo. Profesora, disculpe que le interrumpa, ¿cómo se llama esa isla que comparte el país de Haití con La española? La española toda Claro, esa isla. y ahí hay verdad una discusión entre Cuba y la España, es decir, más bien con Santo Domingo, no con los haitianos, que dónde fue que llegó primero Cristóbal Colón, ¿verdad? ¿Llegó a Cuba o llegó a República Dominicana? Porque se dice, imagínense ustedes, es absolutamente una leyenda, que cuando Cristóbal Colón vio la isla, ¿verdad?, vio la vegetación de ese primer lugar donde llega, solamente la vegetación y el color del mar, que ya él venía por ese mar hacía un rato, ¿verdad?, el color del mar, la transparencia del mar, ese mar color turquesa absolutamente suave, ¿verdad?, que parece una taza de leche, y vio esa vegetación repleta de árboles de distintos colores de verde, de frutos, ¿verdad? Colón habría dicho,
esta es la tierra más hermosa que mis ojos hayan visto. Y realmente el Caribe, que aún así está, ¿verdad?, ecológicamente maltratado, devastado, poco cuidado, realmente todo el Caribe es de un enorme esplendor y una gran belleza. Es un lugar que desgraciadamente solo se conoce por un turismo un poco torpe, en que, a ver, es como un turismo en que tú sacas una playa con la arena blanca, ¿verdad?, las palmeras, y eso está totalmente fuera de contexto, no está metido dentro de un país, ¿no es cierto? Pero esas enormes playas con una arena muy suave, porque no es una arena, la arena dura hasta que tenemos nosotros en esta región del mundo, que es una arena volcánica, ¿verdad? Esa es una arena muy suave, muy blanca, con un sol deslumbrante, absolutamente un sol muy fuerte, y con un agua preciosa, en que tú, si te subes ahí en una pequeña embarcación, puedes mirar debajo del agua y ves la cantidad también, no tienen el plancton marino que tenemos nosotros en el Pacífico, que es de una densidad enorme, ¿verdad? El fondo de nuestro océano es de una gran riqueza, pero ahí hay otra cosa, porque esa es la diversidad del planeta tan extraordinaria. Ahí nos encontramos con toda la cantidad de diversos peces, diversos animales, de toda esa fauna que vive, ¿no es cierto?, debajo del mar, ahí en el Mar Caribe. Ver el Caribe es una cosa que vale la pena. Ahí llegó por primera vez Colón en esta expedición equivocada, porque él, recuerde que iba a las Indias a buscar especies, ¿verdad? Y se equivocaron de ruta y se toparon con esto que nunca habían visto, y que era América, en la cual se van a adentrar después, y después se va a adentrar España con la conquista y va a devastar este continente. Va a haber una conquista que es en base a la violencia, al pillaje, al robo, pero esa es una historia que se la cuentan sus profesores de historia, pero que tiene que ver también con las historias que va a contar Juan Bosch. Entonces, Juan Bosch es un hombre que nace en 1909, ¿verdad?, en República Dominicana, hijo de un emigrante español, de un emigrante catalán completamente, y de una mujer puertorriqueña que a su vez era hija también de un español y de una mujer de origen africano. Toda esa gente era de Puerto Rico, de manera que él tiene ahí un cruce de sangre española, catalana, ¿verdad?, junto con esta madre puertorriqueña, hija también de un español, y con una madre descendiente de africanos, que es una constante, ¿verdad?, de todo el Caribe, en que lo africano es una presencia total, absoluta, que está en todo el Caribe. Nicolás Guillén, que es el poeta nacional de Cuba, un gran poeta también de origen africano, ¿verdad?, un mulato, él dice en sus poemas, reivindicando justamente la negritud, lo africano, como una base fundamental de la nacionalidad caribeña, dice: el que no tiene de Congo, o sea, de Congo de África, ¿no? El Congo es una región del África, lo tiene de Carabalí. Él está hablando de las etnias africanas que llegaron al Caribe, ¿verdad? ¿Por qué llegaron al Caribe? A través de la esclavitud. Recuerden ustedes esos episodios que tienen que repasarlos en sus clases de historia. Es decir, recuerden de que hay un par de siglos en que el trabajo que se hace de la explotación del azúcar y de otras riquezas se va a hacer en base a la esclavitud, al traer, ¿verdad?, sacar de un continente a una cantidad de personas, hombres, mujeres, con sus hijos, a veces no eran los hijos, eran los hijos de otros, y los traían en barcos en los cuales muchos de ellos se enfermaban y morían, los tiraban al mar en medio del océano, y llegaban a estas tierras y eran absolutamente, ¿verdad?, estaban absolutamente bajo el dominio de los amos, de los que tenían la riqueza en nuestras tierras. Esas historias son muy interesantes porque cuando uno lee la literatura de Juan Bosch, que es una literatura del siglo XX,
de los campesinos del siglo XX en República Dominicana, que ya es una república, ya no es una colonia. No sé si me están distinguiendo porque hay varias fases. Son la gente, los nativos que vivían en nuestros países, llega el conquistador y los transforma en colonias. O sea, colonias que estaban bajo su dominio. Y en ese dominio existían los esclavos, porque los indios habían sido exterminados. De manera que ¿quién les iba a cultivar la caña de azúcar? ¿Quién les iba a explotar los minerales? Tenían que traer gente y esos fueron los negros y negras del África. Esa es una historia de una crueldad y de un dolor y de una vergüenza para la humanidad tremenda, y que debe ser recordada y que debe ser estudiada y que debe ser analizada por todos nosotros y nosotras, las personas que estamos en los colegios, las personas que estamos en la biblioteca, la gente que después vamos a ser profesionales o trabajadores no profesionales, pero todos debemos conocer cuáles son las raíces de este continente en el cual nosotros vivimos. Juan Bosch, lo dijo Paula cuando ¿no es cierto?, habló en 4 o 5 líneas de quién era este escritor interesantísimo del cual nosotros traemos esta literatura esta tarde. Juan Bosch es un hombre que empieza a escribir muy pronto, muy joven. Él nace en el campo, no nace en la capital de República Dominicana. Él nace en el campo, en un lugar, en una ciudad que se llama La Vega. Y voy a hacer aquí un pequeño paréntesis. Me voy a tomar un poquito de agua y voy a hacer un pequeño paréntesis. ¿Están muy lateadillos? Muy... No. Tremenda responsabilidad la de los profesores y profesoras, que uno tiene que hacer el esfuerzo, ¿verdad?, por captar la atención durante un buen rato de la gente. En este momento en la feria, está la Feria del Libro en Santiago, ¿verdad? Espero que vayan, hay cosas bonitas que ver, se están reeditando escritores chilenos que ustedes deberían conocer. Ahí hay una escritora que ahora va a salir la obra completa de ella, que es Marta Brunet, una gran escritora chilena, poco conocida, que debería estar en esa biblioteca, Marta Brunet. Pero en esa feria vamos a presentar el domingo 9, hago este paréntesis, domingo 9 creo que ese día se cierra la feria además, de un libro, una antología de cuentos que se llama así, Valdivianos y Veganos. ¿Qué significa esto? Lo traigo a colación porque les acabo de nombrar la ciudad en que nació Juan Bosch, que se llama La Vega. Esta antología la presenta un profesor también de castellano, o de lenguaje, dicho en lenguaje actual, de Valdivia, Rubén González, que él puso en esa antología 8 cuentos de autores valdivianos, de 4 autores valdivianos, 2 cuentos de cada uno. Y pidió a República Dominicana que de la provincia de La Vega le mandaran 8 cuentos de los escritores de La Vega, llamados por lo tanto veganos. Esa recopilación se hizo y entonces estamos presentando el 9 de noviembre en la tarde, a las 4 de la tarde, en la Feria del Libro, esta antología que se llama Valdivianos y Veganos, que son cuentos de La Vega y de Valdivia, donde vivió este escritor llamado Juan Bosch. Juan Bosch, les digo, nació en esta pequeña ciudad del interior de República Dominicana, rodeado de una gran fertilidad, con grandes ríos hermosísimos, y él desde muy chico, él tuvo una cosa, cuando yo le hacía esa pregunta, ¿por qué es necesario que los niños lean? ¿O qué es lo que tenemos que hacer los adultos, las adultas, para que los niños lean, si es que lo consideramos necesario? Nosotros le tenemos que dar un ámbito, ¿verdad?, un espacio, un interés que se forma normalmente en las familias, en las casas. Resulta que el abuelo de este escritor, de este Juan Bosch, que era un español, le leyó desde muy chico un libro que es un libro capital de la literatura española,
el libro más importante de nuestra lengua y uno de los libros más importantes, digamos, en la historia artística, literaria de la humanidad. Ese libro se llama Don Quijote de la Mancha, ¿y su autor cuál es? Miguel de Cervantes y Saavedra, ¿verdad? Ese es un libro que es complicado muchas veces de leer, muchas veces de presentar, porque es un libro tan complejo y de tanta riqueza que no es fácil abordarlo, pero es un libro que todos deberíamos conocer, todos deberíamos apreciar, todos deberíamos meternos en ese mundo extraordinario. Bueno, este escritor que se llama Juan Bosch, de su propio abuelo recibió ese legado, ¿no es cierto?, con la lengua del Quijote, con la lengua de Cervantes, ¿verdad?, con la riqueza y la gracia y la sabiduría para poder utilizar las estructuras de nuestra lengua. De manera que Juan Bosch se forma su oído, lo forma con el castellano de Cervantes, el más grande escritor de nuestra lengua. Y Juan Bosch confiesa en una entrevista que él leyó durante su vida, en ese momento de su vida, me imagino que a lo mejor después lo leyó 23 veces, ese libro en el que se metió profundamente, repasó, ¿verdad? Porque el Quijote, ¿verdad?, es una historia de un señor, ¿verdad?, que ustedes eso lo saben, se montó en un caballo, comenzó a caminar por Castilla, que está al centro de España, pero además él inserta dentro de este libro una serie de novelas menores, de manera que ahí hay mucho donde leer, donde repasar, donde buscar. Juan Bosch escribe muy jovencito un diario escolar en su propia escuela, después crea un grupo literario en Santo Domingo. Él no termina sus estudios secundarios siquiera, sin embargo, él es un hombre autodidacta, va a ser un hombre de una gran cultura, de una gran sabiduría, va a estar siempre leyendo y conociendo lo que se está escribiendo y lo que se ha escrito y lo que está alrededor de él, ¿verdad? Cuando él es un joven todavía entra a ser el jefe se llamaba, la persona que va a dirigir ese país durante 30 años, un dictador que se llamó Rafael Leónidas Trujillo. Y yo se lo nombro porque ese Rafael Leónidas Trujillo, que es un dictador que va a durar 33 años al mando de esa pequeña isla, va a ser capital en el destino de este escritor Juan Bosch. Va a ser capital en el destino de él. Ese es un dictador que va a hacer mucho daño, que va a adueñarse de esa isla como si fuera una propiedad y va a empeñarse en que toda esa población pensara como él quería que pensaran. Era un dictador, era un tirano, que fue ajusticiado, ¿no es cierto?, en 1960, muerto en su propia ley, y después de lo cual, digamos, los dominicanos y dominicanas, mucho más tarde, estamos hablando del año 62, pueden por primera vez votar, después de muchos años. Juan Bosch se distingue ya como un joven escritor, y Trujillo decide, porque él decidía, de que Juan Bosch fuera diputado, así, llamado a dedo, ¿verdad? Usted es diputado, usted es diputada, sin que hubiera entre medio, por ahí intermediara un proceso de votación, un proceso de elección, sino que yo lo designo a usted, ¿no es cierto? Eso nos recuerda a nosotros también momentos de nuestra historia del país. Entonces, él se da cuenta del peligro terrible que significa ser diputado de ese tirano, y decide marcharse. Y se va a Puerto Rico con un pretexto de que su mujer, la cual estaba embarazada, estaba con un problema que se lo podían solucionar en Puerto Rico y no en Santo Domingo, que va a salir por un momento. Él llega justamente a Puerto Rico, ¿verdad? Llega a Puerto Rico y en Puerto Rico está ocurriendo una cosa. En Puerto Rico se están transcribiendo la obra de un gran
pensador, de un gran activista por la independencia de Puerto Rico, un hombre que estuvo en Chile, ¿verdad? Que estuvo en la escuela, en la Normal de Chillán, fue director 10 años en la Normal de Chillán de nuestro país, ¿ah? Y fue director del Liceo Amunátegui, donde hay un busto en el Liceo Amunátegui aquí en Santiago, ¿verdad? Este escritor se llamó Eugenio María de Hostos y estaban transcribiendo la obra de él para poderla editar. La persona que se gana el concurso para poder transcribir esa obra es Juan Bosch. Y entonces le dicen, mire, váyase con su trabajo, con esta obra transcrita, váyase a Cuba, váyase a La Habana, que ahí, en ese país, hay buenas editoras y vamos a editar ahí este libro de estos libros de Eugenio, la obra completa de Eugenio María de Hostos. De manera que ahí llega Juan Bosch a Cuba, que no es la Cuba que ustedes ubican, no es la Cuba revolucionaria, es una Cuba, ¿no es cierto?, capitalista, que también había salido hacía 20 años, 30 años de su proceso de independencia, y Juan Bosch permanece en Cuba, entrando y saliendo con muchas dificultades, siempre va a estar 24 años en Cuba. Va a vivir su exilio 24 años en Cuba, donde va a escribir, ¿no es cierto?, ya su cuento La Mujer, que es un cuento precioso, que yo se los recomiendo de verdad, encarecidamente, un cuento precioso en cuanto que es un cuento escrito de una manera brillante, pero es un cuento que tiene un tema terrible, que es la violencia contra las mujeres y la reacción, ¿verdad?, de las mujeres frente a la violencia. Porque esa es una mujer que está tirada en una carretera porque le han dado una pateadura tremenda, ¿verdad? Y hay un hombre, un joven que viene caminando por esa carretera con ese sol abrumador del Caribe y ve ese bulto tirado en la carretera. Y piensa que es un animal o piensa que es una piedra grande, no sabe qué es lo que es. Se va acercando, ¿verdad? Es como si fuera casi cine, como que se va acercando con la cámara al objeto y lo identifica, y es un ser humano, concretamente una mujer, que está tirada ahí porque le han dado tremenda golpiza. Y él la toma y la lleva a su casa, a un bohío, como se llama en el Caribe, digamos, una casita sencilla, una casita con techo de paja, se llama bohío, que es un término indígena. Ahí la mujer, ¿no es cierto?, se levanta y entonces aparece el marido, que ya el marido le había preguntado por qué qué es lo que había hecho con una plata que había ahí, que tenía ahí, que ella tenía, que no debía gastar, que era una plata que él había llevado, y ella le dice que ella la gastó en leche para el niño que tiene hambre. Y ahí el hombre le había pegado terriblemente. Y cuando llega este joven, ¿verdad?, con esta mujer en los brazos, el marido le dice, bueno, ¿qué es lo que tú estás, por qué vienes llegando? Yo te había tirado a patadas de esta casa. Y se ensarzan en una pelea el hombre que lleva a esta mujer con ese marido. ¿Y qué creen ustedes que hace la mujer? ¿No es cierto que es una cuestión que es bien común? ¿Ah? Es parte de este tema de la violencia. Ella toma una piedra y golpea la cabeza del hombre que la había salvado. Ella defiende a su marido. Esa es parte, ¿no es cierto?, del engranaje perverso y terrible de lo que es la violencia contra las mujeres, en fin, ese no es el tema, pero ese es un gran cuento de Juan Bosch que hay que leerlo porque es un cuento en sí que está escrito de una manera realmente espectacular, con un tema que actualmente es muy actual, pero que no era tan actual en ese momento, ¿verdad? Bien, ese cuento ya se había publicado en Cuba, ya él era conocido como cuentista en Cuba cuando él llega, y ahí escribe una importante colección. Yo necesito saber la hora, porque yo no puedo estar tampoco teniendo. A ver, dígame. ¿Qué? ¿Cuánto me queda? 10 minutos.
voy a terminar, voy a ir situando. Hay una cantidad de cuentos importantes. Hay uno de esos cuentos, ¿verdad?, que es el primer cuento del que está publicado en el año 1928, que se llama 2 pesos de agua, 2 pesos de agua, y que estuvo mucho tiempo en los currículum de los colegios como parte de lo que tenían que leer los alumnos ¿no es cierto?, durante su estancia en la escuela. 2 pesos de agua. Ese es un cuento que yo realmente, aquí ustedes lo van a encontrar en 2 de los libros que yo traje para acá, ese cuento. Y yo les pido a la gente que se ha interesado en esto, porque no todo el mundo se va a interesar en lo que yo estoy diciendo. Eso le pasa siempre a toda la gente, ¿verdad? Hay algunas personas que se van a interesar realmente, sobre todo los jóvenes, hombres y mujeres que están aquí, estudiantes, ¿verdad?, que tienen sensibilidad por la literatura. Ese es un cuento realmente que es apasionante, casi es un cuento perfecto. Es un cuento que tiene dos líneas, vamos a decir, temáticas, 2 temas, uno que es sobre la naturaleza y el otro que es sobre la cultura. Y les explico por qué muy brevemente, porque les he hablado del gran cuento La mujer, que está traducido en una cantidad impresionante de idiomas, y este otro cuento 2 pesos de agua, que está también en estos libros, después podemos hablar 3 minutos de ellos, ¿verdad? Ahí está el tema de la sequía, el tema de la sequía que se abate sobre los campos, ¿no es cierto?, del Caribe. No hay agua, no llueve, y realmente la sequía es impresionante, que también nos ocurre a nosotros, pero allá a veces ocurre de una manera mucho más aguda y más violenta. Ese campesinado, que es lo que yo les estaba diciendo al comienzo, ese campesinado dominicano, estamos hablando de los años 20, 30, 40, y hasta el día de hoy es un campesinado pobre, es un campesinado que lo pasa muy mal, es un campesinado que tiene muy pocas oportunidades de educación, es un campesinado analfabeto, en que la salud es muy precaria, en que se mueren los niños muy pequeños, en que se mueren las madres antes de parir o se mueren en el parto, ¿no es cierto? Y eso es producto de países que se independizaron de estas colonias españolas con muy pocos recursos, países invadidos, países en que los liderazgos son malos, en que no sirven, ¿verdad?, en que hay clases dominantes que acaparan la riqueza para ellos y los demás son los que trabajan para ellos, una forma también de esclavitud. Sobre eso habla Juan Bosch, y está este tema de la sequía. Pero resulta que, ¿verdad?, en esos países, igual que nosotros, hay gente que cree potentemente en los santos, en las animitas, y ellas rezan. Esa gente empieza a rezarle a las ánimas del purgatorio. Yo creo que ahora ya no es tan corriente eso. Sí, cuando en años anteriores, 30, 40 años atrás, se les rezaba mucho a las ánimas del purgatorio. Y se les empieza a rezar y le digo, mire, les decían a las ánimas del purgatorio, yo te voy a dar 1 peso, yo te voy a dar 2 pesos, ¿verdad? Cuando tú vas a las iglesias y dejas ahí, con tal de que tú me mandes agua. ¿Ah? Esa es una creencia muy potente. Y entonces esta mujer, que es la protagonista, ¿verdad?, de este cuento, le ofrece a las ánimas una cantidad importante de dinero con tal de que les mande el agua. Entonces, en el cuento uno ve a las ánimas también, están ahí presentes, que están hablando y dicen, bueno, mira toda la plata que nos están dando, tenemos que responder por eso. Y empiezan a caer las primeras gotas, la mayoría de ese pueblo se había ido, habían evacuado el pueblo porque ya no había manera de estar ahí. Ella se quiere, persiste, tiene un nieto que se está muriendo entre la fiebre, entre el hambre, ¿verdad? Y empieza a caer las primeras gotas, y empieza a caer un poco más, y empieza ahí un aguacero, y ella estaba feliz, pero, ¿no es cierto?, así como vino la sequía, así como está la sequía instalada, viene la inundación. Y aquel lugar se anega entero en agua, porque las ánimas
tenían que seguir mandando, ¿verdad?, agua por la cantidad de plata que ella les había ofrecido. De manera que yo les digo, ahí él juega con dos cuestiones, con un tema de la naturaleza, y la naturaleza que tiene que ver con lo que come la gente, con lo que produce el campo, y la posibilidad de que la gente coma, de que la gente pueda vivir, por lo menos, vivir, sobrevivir. Y por otro lado están las creencias populares, ¿verdad?, que son parte de la vida de ellos, una parte importantísima de la vida de ellos como cultura nacional. Son dos cuentos que yo recomiendo, independientemente de que los que son profesores de lenguaje aquí, los que son profesores de castellano. Aquí hay un libro que se llama La muchacha de La Guaira, que tiene ese hombre que estuvo en Cuba, fue muy asediado por esta dictadura de Trujillo permanentemente, que nunca lo dejó en paz. Y por otro lado, él fue fundador de un partido, el Partido Revolucionario Dominicano, que pretendía colaborar a que este tirano se fuera. Y este hombre, Juan Bosch, tuvo que salir muchas veces de República Dominicana hacia muchos lugares, en parte haciendo propaganda y recopilando, ¿verdad?, energía, solidaridad, dinero para la causa de los dominicanos. Y muchas veces, estando en Centroamérica, que no es lo mismo que el Caribe, fue asediado por los otros tiranos, ¿no es cierto?, que estaban en Centroamérica, y él tuvo que salir también de esos otros países. En uno de esos, en los años 50, él vino a parar a este país nuestro, y estuvo en Santiago de Chile viviendo, es decir, concretamente en Chile estuvo viviendo poco más de 1 año y medio, de los cuales vivió una gran parte en Santiago y otra parte vivió al interior de Valdivia. Por eso que nosotros como Fundación Juan Bosch logramos que la escuela básica de Niebla se llame Escuela Profesor Juan Bosch. Al interior, Molinos de Viento, él escribe varias cosas, y entre ellas este es un cuento escrito aquí en Chile, La muchacha de La Guaira. La Guaira es un puerto de Venezuela, y entonces es muy hermoso pensar de que ese hombre dominicano que estaba viviendo en el frío del sur de Chile, escriba frente a ese Pacífico furioso como es, recordando este puerto de La Guaira, que es un puerto del Caribe, en ese mar tranquilo y dulce de aguas turquesas. De manera que para el centenario de Juan Bosch, que fue el 2009, que nosotros lo conmemoramos aquí en Chile, ¿verdad?, hicimos una reedición de este libro que se había publicado en Chile en 1955, y esto se volvió a hacer otra edición en 2009. Este es un cuento muy hermoso, y aquí adentro de este libro, que hay varios cuentos, hay un cuento que se llama... La base de datos del virus ha sido actualizada. Eso significa un aviso que yo me tengo que callar. En este libro hay un cuento que se llama El indio Sipuri, que lo escribió en Bolivia, que yo a la gente que le interesa la literatura, a los profesores de lenguaje, yo les recomiendo especialmente El indio Sipuri, que es un cuento realmente de un nivel de alguien que escribe en un castellano que es realmente de enorme belleza, y que yo creo que todas las jóvenes, niños y niñas que están en esta escuela deberíamos amar esta lengua que se llama castellano, que es de una gran hermosura y perfección y riqueza, y deberíamos aprender de estos textos y de esta lectura que yo les estoy proponiendo. Juan Bosch fue no solo un gran escritor, fue un hombre que amó su país, que amó la independencia, que luchó por sacar a un tirano e instalar la democracia en República Dominicana. Él mismo fue el primer presidente democráticamente elegido que tuvo República Dominicana después de la ejecución de este tirano Rafael Trujillo. Fue derrocado muy rápidamente porque, tal como Salvador Allende, que pretendió que la principal riqueza de Chile fuera, ¿no es cierto?, el cobre, que Chile pudiera vivir soberanamente de su más importante riqueza, Juan Bosch quiso
que la riqueza de los dominicanos fuera, ¿no es cierto?, para los dominicanos y dominicanas. De manera que los gringos le cortaron muy rápidamente la luz y el agua, le dieron un golpe de Estado, pero él siguió luchando primero desde el exilio, después volvió a República Dominicana. Estoy terminando ya, así que les pido un poquito de paciencia nada más. Luchó, como les digo, es una personalidad sobre la que uno podría estar conversando muchísimo rato, es un ejemplo de persona dedicada en una primera fase de su vida al cultivo de la literatura, a mostrar a través de la literatura los problemas y la vida de la gente más humilde, y en una segunda fase luchar por la posibilidad de que República Dominicana fuera un país libre y soberano. Él murió en 2001 y queda en la memoria de los grandes escritores de América Latina, Gabriel García Márquez, que siguió un curso de técnica del cuento con él en Caracas en el año 1958, lo recordó siempre como su maestro, ¿verdad? Como uno de los grandes maestros del cuento en América Latina y el Caribe. Les deseo mucha suerte, lean a Juan Bosch, pero lean a mucha otra gente. Ahí tienen a Oscar Castro, estuve mirando un poco los anaqueles que tienen ahí, lean a los escritores chilenos,